acabamos de salir un poco de antropología, listo, ya vamos a pasar a la otra, al otro tema de ciencias, que en este caso se llama farmacología. ¿Qué será la farmacología? Será la ciencia que tiene que ver con todos los medicamentos. Lo que tiene que ver con los medicamentos. ¿Qué más creen que será? Ciencia que estudia la química y el medicamento. Sí, puede ser, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la definición de la farmacología. ¿Listo? Entonces, por favor, Lady, ¿me ayudas a leer? Luis, ¿me ayudas a leer? Felipe, ¿me ayudas a leer, por favor? La, far- la farmacología se define como el estudio de cómo los fármacos afectan a los organismos y cómo estos metabolizan los medicamentos. Comprende el conocimiento de las propiedades químicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas de los compuestos. Ok. Entonces, nos dice que la farmacología primero es un estudio, en este caso va a ser una ciencia. Entonces, ¿qué va a hacer esta ciencia? Va a estudiar los fármacos. Cuando hablamos de fármacos, hacemos referencia, como ustedes dijeron muy bien, medicamentos. Los fármacos son medicamentos. Y pues su interacción con los organismos vivos, ¿cierto? Entonces, la farmacología va a buscar o va a comprender lo que es el origen de los fármacos. Entonces, los fármacos pueden ser naturales, pueden ser sintéticos, pueden ser biotecnológicos, cómo están compuestos, cuáles son sus propiedades químicas, cómo van a actuar en el organismo, cómo se van a absorber, cómo se van a distribuir, cómo se van a metabolizar, cómo se van a eliminar, los efectos que van a producir. Entonces, tanto los efectos beneficiosos como los efectos adversos, ¿cierto? Que en este caso, cuando hablamos de cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se metabolizan y cómo se eliminan, es lo que nosotros conocemos como farmacocinética. Y cuando hablamos de los efectos que pueden producir, ya sean beneficiosos o adversos, es lo que nosotros llamamos farmacodinámica. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Vamos a leer la importancia para la salud. ¿Me ayudas a leer, por favor, Marisol? Sí, profe, ya. La farmacología es crucial para el desarrollo de tratamientos efectivos y seguros permiten la creación de medicamentos que mejoran la calidad de vida y tratan diversas enfermedades mediante un enfoque basado en evidencia. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona con otras disciplinas. ¿Listo? Andrés, ¿me ayudas a leer, por favor?
Relación con otras. Ok. La farmacología se interacciona con áreas como... Interrelaciona. perdóname, profe. La farmacología se interrelaciona con las áreas como la biología, la química y la medicina. Esta interdisciplinaria, perdón, no lo puedo interpretar, interdisciplinariedad dificulta la comprensión de de los mecanismos biológicos que sustentan Facilita. la acción. Ok. Facilita la comprensión. Facilita la comprensión de los mecanismos biológicos que sustentan la acción de los fármacos. Ok, entonces la farmacología se va, cuando hablamos de interrelacionar, quiere decir que se va a relacionar o va a trabajar en unión con otro tipo de áreas. Entonces nosotros ya estuvimos viendo medicina, dentro de medicina vimos biología, vimos química. Entonces, por ejemplo, se va a relacionar con la biología y con la bioquímica que estuvimos viendo, porque con la biología y la química, por ejemplo, va a tratar de explicar cómo actúan los fármacos a nivel celular y a nivel molecular. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la farmacología, digamos, cuando hablamos de química y de farmacia? Digamos en química y farmacia, pues cómo van la parte del desarrollo de nuevos medicamentos, entonces la estructura del medicamento y la estabilidad del medicamento. Si hablamos, digamos, de la relación con la medicina, pues porque los médicos usan los fármacos para poder prescribir medicamentos adecuados y seguros para sus pacientes, ¿no? O sea, el médico tiene que conocer de farmacología. Lo mismo que una enfermera, el enfermero tiene que conocer de farmacología. ¿Por qué? Porque ellos son los que aplican los fármacos. Ellos son los que, o sea, los fármacos pueden ser inyectados, los fármacos pueden ser orales, los fármacos pueden ser tópicos. Entonces ellos necesitan saber sus efectos, las dosis, los riesgos. Por ejemplo, en odontología, también, ¿cierto? Para poder controlar un dolor, para las infecciones, por ejemplo, la anestesia en tratamientos muy complejos, ¿cierto? Digamos, los veterinarios también tienen que conocer de farmacología. ¿Por qué? Porque hay unos fármacos que son adaptados a los animales y tienen que respetar las diferentes especies, porque hay unos medicamentos que van a servir para los perros, pero que no sirven para las vacas, ¿cierto? O viceversa. Digamos, en cuanto a toxicología, que ahorita vamos a ver todo esto. Entonces, la toxicología se encarga de revisar cuáles son esos efectos adversos y cuál es la seguridad que hay en los fármacos. Entonces, ¿qué es lo malo que me puede generar ese medicamento? Porque a veces, por ejemplo, si hablamos de la penicilina hay personas, por eso cuando nos van a hacer, cuando nos tienen que hacer nos tienen que inyectar penicilina, antes nos tienen que hacer una prueba para ver si el cuerpo sufre de alergia a la penicilina. Porque imagínese que le metan a uno la penicilina así de ya, no, pues imagínese esa alergia o quién sabe qué le puede pasar a una persona que de pronto no tolere ese medicamento. Entonces, por eso tienen que hacer unas revisiones antes. Si hablamos, digamos, de genética y de ese tema que se llama biotecnología, entonces se van a analizar, por ejemplo, cómo, eh, cómo la variación genética, digamos, puede influir en la respuesta en la respuesta, digamos, a un medicamento, ¿sí? Que a eso eso lo llaman, eso, a nivel de genética, eso es, ¿qué? Farmacogenética, farmacogenética.
Digamos en psicología y en psiquiatría, pues porque también se van a utilizar fármacos para tratar, digamos, los trastornos mentales, los trastornos emocionales que tenga una persona. Y en nutrición también. Miren que todo esto tiene relación con la medicina. O sea, cuando hablamos de medicina, no solamente es medicina una sola cosa, el médico de un hospital, sino miren todo lo que abarca la medicina. Entonces, digamos, la nutrición hace parte de la medicina. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la relación de la farmacología y la nutrición, porque hay alimentos que interfieren en la acción de un medicamento. Entonces, puede que interfieran o puede que se potencie la acción del medicamento. Entonces, eh, mm, hay veces que se toma uno un jugo de limón y uno se acabó de tomar una pastilla y hay pastillas que el limón corta el efecto de la pastilla, ¿cierto? O, por ejemplo, digamos, si hay una persona que está tomando antidepresivos o algo así, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a suceder con la relación cuando hay una relación con las demás disciplinas. ¿Cuáles son las ramas de la farmacología? ¿Listo? Vamos a verlas. Entonces, Luis, ¿me ayudas a leer, por favor? La farmacología se centra en el estudio de los medicamentos en pacientes humanos, evaluando su eficiencia y seguridad a través de ensayos clínicos. Su objetivo es optimizar la terapia farmacológica y proporcionar pautas para el uso relacionable de medicamentos en la práctica médica. Entonces, estamos hablando de lo que es la farmacología clínica, ¿cierto? Entonces, esa farmacología clínica nos acaba de decir Luis, es centrarse en estudiar los medicamentos en pacientes humanos. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces es como lo que se busca prácticamente es hacer que los medicamentos sean mejores, ¿cierto? Entonces, en la farmacología clínica, pues es una parte también de la ciencia que va a estudiar entonces cómo los medicamentos ayudan a las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad. Entonces, imagínense que a uno le dieran una cajita llena de medicinas. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál medicina es la correcta para cada enfermedad. ¿Cuánta cantidad vamos a dar? ¿Cuándo y cómo voy a tomarla? Si antes de comer, si después de comer, si en la mañana, si en la noche. ¿Qué cosas buenas hace la medicina en el cuerpo? ¿Qué cosas malas podría causar si no se usa bien? Entonces de pronto puede causar mareo, puede causar dolor de estómago, puede causar náuseas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, el doctor nos puede mandar acetaminofén, que es lo que generalmente mandan todos los médicos, ¿cierto? Entonces, la farmacología clínica va a ayudar al médico a saber, primero, que esa medicina sirve para quitar el dolor de cabeza, que una persona no puede tomar la misma cantidad, ¿cierto? O sea, yo no le puedo dar la misma cantidad de medicamento a un niño y a un adulto. Lo mismo que pasa con los perritos. Yo no le puedo dar a un cachorrito la misma cantidad que ya le doy a un perrito pues más adulto, ¿cierto? Si uno, o sea, eso también ayuda a que el médico sepa que si se toma de más,
puede hacerle daño al estómago o al hígado. Ojo con esto, porque acuérdense que el estómago y el hígado son los que más se van a ver afectados. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen que hacer todo ese proceso de digerir el medicamento. Entonces, es como si esta farmacología clínica fuera un manual que tienen los médicos para poder usar los medicamentos de la manera más segura y más correcta para curar a sus enfermos. ¿Listo? Vamos con la farmacología experimental. ¿Me ayudas a leer, Andrés? Por favor. La farmacología experimental. La farmacología experimental investiga los efectos de los medicamentos a nivel molecular y celular, utilizando Espérame, modelos. lo Ok, pongo más gracias. grande. Ok, gracias, por favor. Utilizando modelos biológicos, esta rama contribuye al desarrollo de nuevos fármacos y a la comprensión de los mecanismos de acción de los medicamentos existentes. Ok, entonces la farmacología experimental también va a estudiar los medicamentos en el laboratorio. Entonces, a nivel molecular y a nivel celular, aunque miren que ahorita vamos a hablar de otros tipos de farmacología porque acá aparecen unas, pero nos hacen falta otras. Entonces, esta farmacología experimental, por ejemplo, estudia los medicamentos en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, antes de ser usados en personas. Porque imagínense que a uno le dieran un medicamento que todavía no ha sido probado. Gravísimo, porque puede que no funcione. Entonces, resulta que en la farmacología experimental van a trabajar con cultivos de células, para eso tienen ratones de laboratorio, conejos de laboratorio, máquinas, programas que hacen, ellos generan programas que simulan el cuerpo humano. Entonces, ¿para qué? Porque ellos necesitan descubrir cómo actúa ese fármaco en el organismo. Entonces, digamos, para medir como esos efectos, si puede bajar la fiebre, si quita el dolor, si mata las bacterias, si hay peligros antes de probarlos en el humano, cuáles son las dosis que se les deben dar, ¿cierto? Entonces, es como cuando un científico inventa una nueva medicina, ¿cierto? Entonces, el científico tiene que probar primero en el laboratorio antes de dárselo a las personas. Entonces, por ejemplo, si un científico quiere inventar una pastilla nueva para quitar la gripe, primero la prueba en el laboratorio para ver si de verdad ataca el virus. Después, por ejemplo, la prueba en los ratoncitos para ver que no les vaya a hacer daño. Y por último, si todo eso funciona bien, entonces los doctores ya pueden usarla con las personas que tengan la gripe, ¿cierto? Entonces imagínense la cantidad de experimentos que han usado para la cantidad de medicamentos que han hecho, porque eso hay medicamento para todo, ¿cierto? Entonces esa farmacología experimental es como, no sé, como un juego de pruebas científicas, ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen que pasar muchos exámenes antes de ayudarnos a mejorar, ¿sí? Vamos para la farmacología veterinaria. ¿Me ayudas a leer, Felipe? Farmacología veterinaria.
La farmacología veterinaria se especializa en el uso de medicamentos para tratar enfermedades en animales. Incluye el estudio de características específicas de fármacos en diversas especies y su aplicación en la medicina veterinaria. Bueno, entonces, bueno, entonces esa farmacología veterinaria, como su mismo nombre lo indica, son los medicamentos para los animales. Entonces, así como nosotros tomamos medicinas para curarnos, los animalitos también necesitan medicamentos para tratar también sus enfermedades, ya sea un dolor, una infección, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, obviamente, como les decía ahorita, una medicina para un perro no es lo mismo que una medicina para un caballo, por ejemplo, para una vaquita. Una medicina para una vaca no va a ser la misma para un rinoceronte, ¿cierto? Entonces, en este caso, la farmacología veterinaria va a tratar, digamos, específicamente lo que los animales necesitan, ¿cierto? Los animales no pueden tomar las mismas medicinas que las personas, porque lo que es seguro para nosotros puede ser muy peligroso para ellos. Que a veces uno dice, ay no, yo le voy a dar al perro una pastilla de tal cosa porque pues, o me va a tomar. Yo tenía un personaje bastante particular que, por ejemplo, a un perrito le daban unas pastillas parecidas, que se llaman Traumel, algo así, y él se las tomaba también. Yo decía, pero ¿cómo hace? Y decía que era que sí le quitaba los dolores, pero imagínense, o sea, se estaba mandando un medicamento de animal, de perritos, una persona y pues como raro. Entonces, la farmacología veterinaria es también una especie de manual de medicinas para animales, ¿sí? Entonces, eso es lo que ayuda a los veterinarios a curar a los perritos, a los animalitos de una manera segura y pues obviamente de una manera correcta. Vamos a hablar de algo que se llama la farmacogenómica. Jeffrey, ¿me ayudas a leer, por favor? La farmacogenómica estudia como la genética de un paciente, incluye en su respuesta a los medicamentos. Este campo promueve la personalización de tratamientos Bueno, y la reducción de efectos adversos al seleccionar fármacos según el perfil genético del individuo. muy bien. Entonces, resulta que la farmacogenómica nos dice que es la forma como se estudian los genes de cada persona. Cómo es que influyen los genes en la forma en que funcionan los medicamentos en su cuerpo, ¿sí? Entonces, no todas las personas reaccionan igual a una medicina. Por eso no le dice, no se automedique, no, pero es que a mi abuelito me dijo que no se automedique, pero es que mi tío no se automedique, pero es que mi amigo, que no se automedique, carajo. ¿Por qué? Porque a algunos les hace mucho efecto, a otros les hace poco efecto y a algunos les puede causar efectos secundarios, ¿cierto? Entonces es otro manual de instrucciones genético. Entonces, la farmacogenómica va a personalizar los tratamientos. Entonces, eh, gracias a la farmacogenómica se puede predecir, digamos, si un medicamento es o no eficaz en un paciente. Entonces, en este caso, es decir, o sea, los genes, acuérdense que cuando hablamos, ¿qué serán los genes? Antes de seguir.
Los genes son como la forma de saber de dónde viene una persona, relacionarlo con otros cuerpos, con otra genética, con su familia, algo así. Bueno, algo así. Entonces resulta que cuando hablamos de los genes, nosotros estamos haciendo referencia como a, digamos que son pequeños paqueticos de información, ¿sí? Y esos pequeños paqueticos de información los tenemos dentro de las células. Entonces, esa información está escrita en un, digamos, en un código. Ese código se le llama el ADN. Entonces es como el código que tiene cada uno de sus celulares, ¿cierto? Cada celular tiene un código para poderse desbloquear, digamos, ¿cierto? Entonces, lo mismo, los genes son esos paqueticos que tienen un código que se llama ADN. Entonces, esos genes van a funcionar como unas instrucciones que le van a decir a nuestro cuerpo cómo debemos crecer, de qué color van a ser nuestros ojos, cómo van a funcionar nuestros órganos, cuál va a ser, por ejemplo, el color de nuestro cabello, nuestra contextura, todo, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo, digamos, es una fábrica gigante, porque de hecho es una fábrica gigante. Entonces, los genes, digámoslo así, son, a ver, ¿cómo que les digo? Los genes son recetas de cocina, ¿sí? Entonces, las recetas de cocina, los genes son las recetas de cocina que le dicen a la fábrica, que es el cuerpo, qué producto tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, usted tiene que hacer el color de cabello así, el cuerpo va a ser así. Entonces, cada persona tiene un conjunto único de recetas, ¿cierto? Todos tenemos unos genes. Entonces, esos genes son los mensajeros que llevan nuestras características, pero entonces todo eso es hereditario, ¿cierto? Heredados del papá y de la mamá, aunque no solamente de papá y de mamá. Acuérdense que nosotros venimos de una evolución larguísima. Entonces, todo eso está ahí, dentro de esos genes. Entonces, cuando hablamos de la farmacogenómica, quiere decir que esos genes o cómo nuestros genes más bien hacen que las medicinas funcionen diferente en cada persona. ¿Listo? Entonces, a uno le va a quitar el dolor más rápido, a otro le tarda en hacer efecto, a otro le va a generar dolor de barriga. Todo va dependiendo de los genes, ¿cierto? Eso es la farmacogenómica. Vamos a hablar de toxicología. ¿Me ayudas a leer, por favor? Lady, ¿ya está por ahí? Sí, señora. Ah, bueno. Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? La toxicología es la rama de la farmacología que estudia los efectos nocivos de las sustancias químicas en organismos vivos, abarca la identificación de riesgos y la evaluación de la seguridad de los productos químicos y medicamentos en el entorno médico y farmacéutico. Bueno, entonces la farmacología va a estudiar los efectos, cuando hablamos de nocivos, quiere decir dañinos de las sustancias químicas en los seres vivos. En este caso, la farmacología va a analizar cuáles sustancias son venenosas o pueden causarnos daño, qué cantidad puede llegar a ser peligrosa, cómo va a actuar en el cuerpo y qué órganos puede llegar a afectar.
cómo tratar, por ejemplo, una intoxicación, que para eso hablamos de lo que son los antídotos o los tratamientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tomamos una pastilla para la fiebre, nos puede ayudar, pero si tomamos muchas pastillas, pues nos puede hacer mucho daño. O sea, si a mí me dicen tómese una, pero yo me tomo 10, ¿cierto? Por ejemplo, comer chocolate, que a mí me encanta el chocolate, de hecho. Comer chocolate está perfecto, es excelente, es lo mejor de la vida. El chocolate es maravilloso, pero si comemos muchísimo, pues nos puede generar no solamente dolor de estómago, sino pues también pues se nos puede subir lo que se llama el azúcar y entonces tenemos problemas con nuestra, nuestras glándulas, ¿cierto? Por ahí nosotros habíamos estado viendo todo lo que sucede cuando se da lo que se llama la diabetes. Entonces, si por ejemplo bueno, pues digamos una serpiente, hay algunas serpientes que son venenosas. Entonces el veneno de una serpiente o de algunos químicos es peligroso, así sea en poca cantidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a estudiar la toxicología, los efectos nocivos de algunas sustancias en nuestros cuerpos. Vamos a ver por acá. Claro que bueno. Vamos a hablar de los tipos de medicamentos, ¿cierto? Clasificación de los medicamentos. ¿Cómo se clasifican los medicamentos? ¿Me ayudas a leer, por favor, los medicamentos por acción, Felipe? Los medicamentos se clasifican por su acción en el organismo como analgésicos que alivian el dolor, antibióticos que combaten infecciones y antihipertensivos que regulan la presión arterial. Esta clasificación ayuda a los profesionales de la salud a elegir el tratamiento adecuado. Bueno, entonces, acá cuando hablamos de los medicamentos o de cómo se clasifican los medicamentos, se pueden clasificar, por ejemplo, dependiendo del efecto que tengan en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, si tenemos, acá nos hablan de los analgésicos, entonces, ¿qué analgésicos conocemos? Son los que alivian el dolor. ¿Cuáles conocemos? Ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén, dicloxacilina, ampicilina, bueno, hay muchos. Bueno, hay algunos que pueden ser eso, ¿cierto? Entonces, el paracetamol, el ibuprofeno, muy bien. Alivian el dolor, dice ahí, ¿sí? En este caso, no a todo el mundo le va a servir, Como el ¿cierto? omeprazol, Ok, algunos medicamentos. el omeprazol. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los medicamentos por acción, que son los que estamos viendo en este momento, también podemos ver
algunos que son analgésicos, bueno, es que hay varios, hay como muchísimos. Entonces, tenemos los analgésicos, ¿cierto? Que son los analgésicos pueden ser para dolores leves, ¿cierto? Hay otros que son los opioides, que son los que se dan para dolores más fuertes. Entonces, digamos, después de una cirugía o una persona que tiene cáncer, pues obviamente va a tener que tomar morfina, va a tomar oxicodona, va a tomar codeína, o hay otros tipos de analgésicos que son los adyuvantes. No sé si han escuchado hablar de esa palabra, adyuvante. Entonces, no son analgésicos puros, ¿sí? Pero sí van a ayudar a controlar ciertos tipos de dolor, como dolor de nervios. Entonces, digamos, los antidepresivos o los anticonvulsivos son usados en unos tipos de dolores. ¿Listo? Entonces, los analgésicos son las medicinas contra el dolor, ¿cierto? Ahora, tenemos también antiinflamatorios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los antiinflamatorios, son esos que se encargan también de reducir, pues obviamente su nombre lo indica, la inflamación. Entonces, por ejemplo, esos medicamentos, dependiendo si tengo en mi cuerpo, una parte de mi cuerpo se me puso roja o se me puso caliente o se me hinchó, ¿cierto? Cuando uno se golpea, cuando uno tiene una infección, entonces uno toma, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, algunos de los que por ahí nombraron ustedes ya. Entonces, si uno los usa mucho, pues obviamente le va a afectar el estómago, los riñones. Hay otros que, por ejemplo, son mucho más potentes, ¿no? Que ya no deben usarse mucho o por mucho tiempo porque ya pueden causar baja de defensas o algo en los huesos, aumentar la glucosa, bueno, tanta cosa que puede suceder. Y tenemos los antibióticos, ¿cierto? En este caso, los antibióticos, eh, ay, ya. Entonces, los antibióticos, por ejemplo, dice que combaten infecciones. Entonces, son especiales para matar la infección, o sea, para matar o frenar el crecimiento de las bacterias. Porque, ¿qué es lo que hace que se genere una infección? Pues cuando hay bacterias, ¿cierto? Entonces, los antibióticos solo sirven contra bacterias, no sirven contra los virus. Entonces, por ejemplo, la gripe o el resfriado se dan por un virus. Entonces, los antibióticos no nos van a ayudar. O sea, yo no me puedo tomar una amoxicilina porque tengo gripe, ¿cierto? Digamos, en cambio, una infección de garganta por bacterias sí mejora cuando uno toma antibióticos. Entonces, por eso, dentro de los antibióticos hay unos que son los bactericidas que matan las bacterias y otros que son los bacteriostáticos que no las matan directamente, pero que sí impiden que se vayan a reproducir. Entonces, los que matan las bacterias, en este caso, la penicilina es un bactericida y los que no dejan que se reproduzcan es la tetraciclina, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se van a utilizar? Digamos, para la amigdalitis bacteriana se utilizan los bactericidas. Cuando hay infecciones urinarias, se utilizan los antibióticos.
en algunos casos la tetraciclina, cuando hay una neumonía bacteriana, cuando hay infecciones en la piel, pero pues obviamente lo que más recomiendan es no usarlos así como sin que el médico los haya prescrito, ¿cierto? Están, por ejemplo, acá nos menciona, los antihipertensivos, ¿listo? Entonces nos dice que los antihipertensivos regulan la presión arterial. Entonces, hay veces que ustedes escuchan que hay personas que se quejan de la baja, de la presión arterial alta, ¿cierto? Cuando hay una persona que habla de presión arterial alta, a eso se le llama la hipertensión. Entonces, estos medicamentos ayudan a bajar y a controlar la presión arterial. ¿Qué será eso de presión arterial? Es la circulación de la sangre, tiene que ver con la circulación de la sangre y el sistema circulatorio. Bueno, bueno, puede ser. Sí, pero no. Bueno, sí también. Ya les voy a explicar bien de qué trata, porque muchas veces nosotros escuchamos hablar, no, es que la presión arterial, y muchas veces desconocemos qué quiere decir. Entonces, la presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. Por eso se llama presión arterial. Arterial viene de arterias, ¿cierto? Entonces, cuando el corazón late y envía la sangre por todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces el corazón está latiendo y ¡pum! Manda la sangre por todo el cuerpo. Entonces, esa sangre lo que hace es que a las arterias les está empujando las paredes, se las empuja. Entonces, si la presión es muy alta, o sea, mucha fuerza, puede dañar el corazón, puede dañar los riñones, puede dañar el cerebro. Pero si la presión en cambio es muy baja, que se llama hipotensión, entonces la sangre no va a llegar bien a los órganos. Entonces por eso las personas sufren de mareo, se desmayan, porque tienen hipotensión. Entonces, digamos que la presión arterial es como la fuerza del agua en una manguera. ¿Sí? Ustedes, todos, yo creo que en algún momento hemos usado una manguera para alguna cosa. Para lavar el carro, para lavar la fachada de la casa, para lavar una moto, alguna vaina, ¿cierto? Entonces, dependiendo la cantidad de agua que uno mande y la fuerza con la que salga, ¿cierto? Entonces, la fuerza del agua en una manguera, acuérdense de eso es la presión arterial. Pero en lugar de agua, pues obviamente es la sangre. Y en vez de ser una manguera, pues son las arterias, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede cuando hablamos de la presión arterial. Entonces, los antihipertensivos, eso es lo que van a hacer, controlar esa presión arterial, ya sea alta, en este caso alta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la presión arterial, por ejemplo, puede dañar el corazón también, ¿cierto? Entonces, digamos, puede dañar el corazón, los riñones o el cerebro. Entonces, hay diferentes tipos también de antihipertensivos, ¿cierto? Entonces, hay unos que son los diuréticos, que hacen que se elimine más sal y más agua en la orina, que hay uno que se llama hidroclorotiazida, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para bajar la presión. Hay otros que son para que el corazón lata más despacio y con menos fuerza, que en este caso son el propranolol y el metoprolol. Hay otros que se encargan de relajar los vasos sanguíneos,
y bajan la presión también. El enalapril y el captopril, que yo me acuerdo que, por ejemplo, esos dos se los mandaban a mi abuela hace muchos años cuando mi abuela todavía vivía. Hay otros que relajan los vasos sanguíneos, por ejemplo, el losartán, el valsartán, y hay otros que relajan los músculos de las arterias, que son el amlodipino. ¿Listo? Esos son algunos de los tantos antihipertensivos. Entonces son medicamentos por acción. ¿Listo? Aunque pues medicamentos por acción son muchísimos, porque están, por ejemplo, hay unos que son los antivirales, hay unos que son los antipiréticos. Cuando hablamos de los antipiréticos son los que bajan la fiebre. Entonces, para bajar la fiebre, el paracetamol o la aspirina. Hay otros que son los antimicóticos, que son los que eliminan los hongos. Entonces, por ejemplo, el fluconazol. Hay otros que son antidepresivos, entonces para la cuestión del estado del ánimo, entonces para mantener el estado del ánimo, como por ejemplo la fluoxetina. Hay otros que se encargan, digamos, de atacar las células cancerígenas, que ya son los medicamentos que se utilizan en quimioterapia, ¿cierto? Esos son los medicamentos por acción. Ahora vamos a hablar de los medicamentos por efecto terapéutico. ¿Me ayudas a leer, por favor, Jayfrin? La clasificación por efecto terapeuta agrupa medicamentos que tratan condiciones específicas como los antidepresivos para la depresión y los antiinflamatorios para la inflamación. Esta categorización permite personalizar tratamientos para mejorar la eficacia y seguridad. Entonces, exactamente. Entonces, em, cuando hacemos esa clasificación por efecto terapéutico, ordenamos como las medicinas según el problema de salud que resuelven, ¿cierto? Entonces, si es analgésico, quita el dolor. Si es antiinflamatorio, baja la inflamación y baja el dolor. Si es antibiótico, elimina bacterias que causan infección. Si es antihipertensivo, entonces baja la presión arterial. Si es antidiabético, pues controla la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Si es antidepresivo, entonces ayuda en trastornos de ánimo. Si es, por ejemplo, antiepiléptico, previene convulsiones. Si es antineoplástico, pues entonces combate el cáncer. Si son vacunas, pues previenen enfermedades. Entonces, prácticamente es una clasificación. Vamos a hablar de los medicamentos por origen. ¿Me ayudas a leer, Marisol? Sí, profe. Los medicamentos por origen se pueden clasificar según su origen naturales, como los derivados de plantas y animales, y sintéticos creados en laboratorios. Esta distinción es importante para entender su producción y propiedades. Bueno, entonces cuando hablamos de su origen, quiere decir que, por ejemplo, nos dice que hay unos que son de origen natural. Los de origen natural vienen directamente de plantas, vienen de animales, vienen de minerales. Entonces, por ejemplo, la morfina viene de una planta que se llama opio. La insulina, por ejemplo, se obtiene o se obtenía, por ejemplo, del páncreas de algunos animales.
digamos, el sulfato de magnesio es una sal mineral, entonces se obtiene de un mineral. Cuando Profe, hablamos, pero por ejemplo, también, profe, dime, perdón, profe, pero también la insulina, tengo entendido que proviene de una planta y hay una planta que se llama así, insulina. ok. Eh, ahorita lo que pasa es que ya le han hecho muchísimos estudios, ¿sí? Lo que hemos venido revisando. Ay, no, chiquitín, no, no te vayas a parar ahí, amor mío. Bueno, chiquitín, es que llegó el otro chiquitín acá. Venga, para acá. Es que son dos hijos. Una gatita y un gatito. Entonces, eh, la insulina, primero, pues es una hormona que produce el páncreas, ¿cierto? Entonces, em, sale como en unas células, esas células se llaman las células beta, ¿sí? Entonces, la insulina lo que ayuda es a que la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, a que la glucosa entre a las células, ¿cierto? Para poderles dar energía, que eso lo habíamos visto en una clase hace ratico. Entonces, ¿qué pasa? La insulina eh, eh, se sacaba, puede que de pronto hayan plantas, ¿cierto? Eh, pero pues básicamente se tendría que sacar del páncreas porque es donde realmente el cuerpo la viene a producir. Eh, digamos que se extraía de esa insulina cuando, cuando se empezó a generar el tratamiento. eh, Se usaba para, pues obviamente para las personas con diabetes, pero entonces se extraía era del páncreas de los cerdos y de las vacas. ¿Mm? Entonces, sí funcionaba en su momento, pero lo que pasa es que podía causar a veces reacciones. Pues, ¿por qué? Porque la insulina de los cerdos y de las vacas no es la misma que la humana, ¿cierto? Entonces, ahorita sí, pues la insulina se produce mediante algo que se llama la biotecnología. Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, mediante biotecnología o mediante una técnica de ingeniería genética, donde se introduce, por ejemplo, el gen de la insulina humana en bacterias o en levaduras. Entonces, ¿por qué? Porque esos son microorganismos y esos microorganismos van a fabricar insulina prácticamente igual a la insulina natural. ¿Listo? Entonces, las plantas no producen insulina naturalmente, ¿sí? Empezando por allí. ¿Por qué? Porque por eso decimos que la insulina solamente se puede producir en el páncreas. Entonces, las plantas no producen la hormona de la insulina como los humanos, sino que usan, hay algo que se llama una molécula. Hay una molécula que ellas producen y cumple una función muy parecida a la de la insulina, ¿sí? Entonces, ayuda a manejar y a controlar el azúcar que producen para crecer o para florecer, ¿sí? Entonces, eh, sí han habido como investigaciones, ¿sí? Como por ejemplo ¿cómo es que? No, el apio no, es una verde. En, ¿en la qué? ¿Qué quieres, bebé?
¿cómo es que se llama? No, la remolacha rojita, en la espinaca, Me acordé porque hoy tomé sopa de espinaca. ¿Qué? No, usted quieta ya. Quieta gata. Entonces, hay proteínas en plantas como por ejemplo en la de la espinaca, se parecen a la insulina o pues tienen efectos que pueden bajar el azúcar en sangre en los animales, ¿sí ves? Entonces, sí y no. Sí puede ser, pero no puede ser. Sí puede ser en cierto modo, porque pues igual por eso se da lo que se llama la biotecnología, porque entonces llegaron a crear plantas, llegaron a crear como, por ejemplo, plantas, digamos, el tabaco o la lechuga modificada con el gen de la insulina humana, ¿sí? A eso se le llama la biotecnología. Entonces, esas plantas producen insulina en sus hojas o digamos en las semillas, ¿sí? Y entonces cuando las procesan, las pueden administrar de manera normal, digamos, para controlar el azúcar sin necesidad de inyecciones, ¿sí? Entonces, como les digo, aunque la insulina, las plantas no tienen insulina, tienen algo parecido, ¿cierto? Entonces, por eso de pronto lo que menciona Marisol, que pues puede que se dé. Bueno, vamos a... no, ya esta parte la vamos a trabajar el viernes. Ejemplos de medicamentos comunes y el viernes vamos además a tratar el tema de lo que es el grupo sanguíneo y el factor RH y la cuestión de por qué tenemos cáncer. ¿Listo? Aunque yo creo que... ¡Ay! Vamos a ver por qué tenemos cáncer de una vez. Vamos a ver este videito y con ese videito terminamos nuestra clase del día de hoy. Entonces voy a dejar de grabar.